Ingresamos al último bloque de esta entrevista con el vicepresidente de la República, don Luis Gianpietri Rojas. Un poco para entrar en materia de lo que es su dominio. ¿Qué o cuál es su opinión en relación a este tema de los sueldos y salarios para las Fuerzas Armadas y policiales? Mira, decepcionante el final que vamos a tener. Creo yo que estos dos últimos decretos que han sacado el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, relacionados uno con los sueldos y el otro con las pensiones, son una atrocidad, por decirlo menos. Los considero abusivos y los considero inmisericordes. Y te voy a explicar por qué. En principio, inmisericordes, voy a comenzar por el final, porque se deja en una posición sumamente complicada a las viudas, a las que se les recorta al 50% su pensión. Derechos adquiridos, que no son derechos que fueron creados por este gobierno, ni por el anterior gobierno, ni por los últimos 15 gobiernos, es más atrás que eso. Ramón Castilla, si no me equivoco, en 1853, crea la cédula viva, la crea. Existen los documentos de creación bajo los mismos conceptos que se dice ahora porque tienen que existir. ¿Cuáles son los conceptos? Nosotros tenemos un tipo de trabajo diferente. Hipotecamos prácticamente nuestra vida desde muy jóvenes. Yo entré a la Marina a los 15 años de edad, mientras otros muchachos estaban en el barrio enamorando a las chicas y pateando pelota en la calle, yo estaba marchando en la Escuela Naval. Yo ya había cambiado mi sistema de vida, y cuando me recibí de oficial no pude gozar de las cosas que tenía, porque hacía próximo retén y guardia, 2 días adentro por 1 día afuera, y hacía viajes y comencé a navegar y comencé a salir afuera. Luego me casé, me perdí de muchísimo del crecimiento de mis hijos, mis 4 hijos. Fue fraccionada mi conocimiento, me perdí los mejores años de engreimiento porque estaba yo embarcado. La gran verdad que no conoce la gente. Así es. Y después, en el caso del ejército y de la policía particularmente, ellos van a sitios en donde no pueden llevar a la familia, donde viven solos, en medio de la selva, comiendo cosas, empachándose de bichos raros y teniendo enfermedades que después a veces no pueden manejar en el tiempo. Todo eso porque uno entra con un ideal que se termina relativamente temprano, porque a los 55 años yo ya tenía 40 años de servicio, tuve que salir. Ahora se han prolongado un par de años más, pero en esa época esas eran las reglas de juego. A los 45 años, si uno no tiene una profesión paralela, pues no tiene nada que hacer en la calle. Y ahí entiendes muchas cosas de las que están pasando. El chuponeo es una consecuencia de eso. Gente de inteligencia que de la noche a la mañana sin ningún motivo la botaran a la calle. ¿Qué iban a hacer? Inteligencia. Claro. Eso es lo que aprendieron a hacer. Entonces, creo que eso es una de las razones por las cuales se creó este sistema en la época de Castilla, en donde entendieron de que tenían que tener un trato distinto. Y las leyes nuestras las recogieron. Hay un proyecto, una ley que dio el presidente del Congreso de esa época, Flores Arauz, en la cual específicamente dice lo siguiente: la ley 28175, ley marco del empleado público, no están comprendidos en la presente ley los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. O sea, esto está definido, constitucionalmente es una ley aprobada. Bueno, entonces lo de ahora es inaplicable. Es totalmente inaplicable porque se habla de principio de equidad y que como los empleados públicos no tienen, nosotros tampoco debíamos tener el punto principal, que es quitarnos la cédula viva. Dos estilos de vida absolutamente distintos. Totalmente diferentes. Entonces, esto se entendió y lo han entendido siempre. De aquí han sacado bajo la manga un decreto que es a todas vistas un decreto arbitrario, que entra con cosas increíbles. De arranque dicen que la caja de pensión militar policial debe desaparecer y debe subsumirse en la ONP. Y esto también es un acto ilegal, porque la propia ley que sacó el Congreso de la República, en la cual
se da la intangibilidad de los fondos de la carta, de la caja, dice de que la caja no puede asignarse a nadie. O sea, además que están los recursos de la gente de las Fuerzas Armadas, no, y la Policía Nacional. Y dice específicamente, no puede embargarse, no puede transferirse, no puede asignarse, y lo que estarían haciendo es una asignación. Una reasignación. Una reasignación a la ONP, que es una entidad que todos sabemos que funciona como la mona. Gran parte de los trámites que yo he hecho durante esto ha sido un lobby para ayudar a viejitos que tenían 15 años reclamando su pensión y no se la daban. Claro. O sea, una de ellas es mi madre. Así es. Entonces yo creo que esto es una barbaridad, es un despropósito total. Lamento sinceramente que el señor Torne no se haya compenetrado con la realidad del Ministerio de Defensa, y lamento también la decisión de Miguel Hidalgo, que creo que ha terminado mal su posición al final de todo el tema. Pero no quiero entrar a personalizar esta figura. Quiero decir de que, si bien es cierto va a haber un aumento de sueldos... Bueno, permítame la interrupción, vicepresidente, detrás de esto tiene que haber habido un palanqueador. Bueno, el palanqueador es totalmente definido. Es un núcleo duro que existe en el Ministerio de Economía desde hace muchos años, que manejan la hipótesis de que las Fuerzas Armadas deben desaparecer. Y una de las formas de desaparecer a las Fuerzas Armadas es por inanición. Claro. Entonces, eso es lo que han hecho. Se dice que la caja tiene una deuda muy grande. No es cierto. La deuda la tiene el Estado. El Estado le debe a la caja 1.500 millones de soles. 1.373.644 millones de soles. El gobierno le debe a la caja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pagaron el 6%, la figura es, cuando se crea la caja, se decide que el descuento debía ser del 26 o 27%. Y se divide, 12 el Estado, 12 el usuario. ¿Ya? 2 o 3 años después, no sabemos por qué, el gobierno militar decide que ya no, 12 era mucho, 6. Y ahí ya comienza a cojear la caja. Y cuando pasan los años y entramos en la subversión, se crea la figura de la invitación al retiro, que no existía, en la cual se le da una bonificación, se les liquida como si hubieran cumplido su tiempo de servicio. Se dan bonificaciones no pensionables, incrementos no pensionables, planillas del terrorismo y narcotráfico. Te pongo un ejemplo: Infantería de Marina tenía 1.500 hombres o 1.200 hombres, y cuando terminamos la guerra subversiva, cuando Paniagua decidió que había terminado la guerra subversiva, que es un tema que habría que tratarlo después, había que liquidar a la gente que tenía menos del tiempo de servicio, pero había que liquidarlos porque habían expuesto su vida. ¿De dónde salió? Todas estas cosas, Navidad, fiestas patrias, bonificación por escolaridad, todo esto se lo cargaron a la caja. Y encima de eso, el dinero que se robó Montesinos y el señor Hermosa, que lo rescató la juez Cova en Suiza, me acuerdo del nombre por eso, entró al FEDADOI, y el FEDADOI hicieron ser y pabilo, se pagó la Comisión de la Verdad, se pagaron los uniformes de los policías, se les dio a las universidades, todas las universidades se beneficiaron del dinero que era de... Entonces, no es una falla solo del sistema, es una falla del Estado que no la quieren reconocer. Todo eso hace alrededor de 1.370 millones de soles que el Estado no ha cumplido. Entonces, si tú no le das, y encima en el nuevo proyecto mantienes el nivel de descuento en el 6%, sin atender lo que hizo Wagner, lo que hizo Flores Arau, lo que hizo Rafael Rey, hicieron una escala nueva, basado en los estudios actuariales que existían. Uno más pristino que el de la OIT no podría haber, sin embargo han hecho uno nuevo con Colombia, le han dado información clasificada a los extranjeros y han hecho un estudio que no ha servido de base para la nueva escala remunerativa que ha presentado el ministro de Defensa. Y cuando se le ha presentado, le ha preguntado, ha dicho que bueno, que él tenía que cumplir con los plazos. Pero yo le digo, ministro, no se puede cumplir con los plazos simplemente. Usted tiene que tener un aval económico detrás de esto, y no lo ha tenido. Y es un estudio que ha costado un montón de plata y no ha servido de base para esto. O sea, yo creo que hay grandes errores, y yo le he sugerido a todos los que están arriba, a los ministros,
retiren esta, no se vayan pateándole los tobillos a la Fuerza Armada al final de un gobierno que, si bien es cierto, los ha ayudado. ¿Cuál es la situación actual de ese? Ayer teníamos que haber tenido una confrontación, porque iba a ser una confrontación, se han corrido los dos ministros, no han querido, los tres ministros, Economía, Defensa y el Interior, no han asistido a la reunión. Se frustró, no sabemos qué puede pasar, todavía hay unos días. Espero que el presidente entienda de que no hay necesidad de salir confrontándose y que creo que la Fuerza Armada no merece este trato, sobre todo que los que estamos en la parte de esto final, los que estamos en el Montepío, somos una especie en extinción. Yo en 10 años ya no soy pensionista, no espero vivir más de 10 años. ¿Por qué no? Bueno, pero somos una especie en extinción, o sea, no es cierto tampoco que se diga que somos 90.000 millones, lo va a costar este aumento o este cambio. Lo que han hecho es multiplicar lo que existe ahora por 50 años y le dan los 90.000 millones. Bueno, los derechos adquiridos obviamente no se pueden pues borrar de la noche a la mañana ni desaparecer, y este es un derecho adquirido. Es más, existe un documento que acaba de hacer la Corte Interamericana con respecto a la 2530, que es el otro sistema de civiles, y han dicho eso justamente. Es un derecho adquirido. Tiene que pagarles, no pueden quitarles esto. Bueno, vendría a ser algo como que anular todo lo que hizo Víctor Raúl Haya de la Torre por lograr que se establecieran las 8 horas de trabajo. Así es. ¿No? Y de un solo cuajo desaparecerlo y desaparecer toda una historia que representó Víctor Raúl justamente como un luchador social. Así es. Me da la impresión, y quiero extenderme un poquitito con el permiso de producción, que los luchadores de esa talla de Víctor Raúl Haya de la Torre han desaparecido del contexto. Yo tengo entendido, porque he tenido cercanía con los ayudantes de amistad, ¿no? Eran mucho más antiguos que yo, de Haya de la Torre durante su tránsito por el Congreso de la República, y Haya de la Torre siempre pensó en que debía reconciliar al Partido Aprista por supuesto, con la Fuerza Armada, y aparentemente esa idea no cuajó en otras personas. Y él fue uno de los más afectados. Él fue uno de los más afectados. Y también fue el único que cobró un sol por sus servicios. Yo creo que en el fondo son errores o estrategias las que se han llevado, no lo sé. No quiero pensar mal, pero bueno. Pensemos bien. Vicepresidente de la República, para nosotros ha sido un honor tenerlo en Red Peruana de Noticias. Muchísimas gracias. Les auguramos, les deseamos con absoluta sinceridad de que todo lo que usted no pudo aportar dentro del gobierno pueda hacerlo ahora en este nuevo contexto, porque creo que el presidente electo Humala va a tener de todas maneras que tocar las puertas de los experimentados, no hacerlo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está el éxito. ¿Y qué haría yo? Justamente a la gente proba, y a la gente con experiencia, yo les pediría que me sigan apoyando. Yo tengo un enorme amor por mi patria y yo no le mezquinaría a nadie mi conocimiento. Perfecto, muchas gracias, vicepresidente. Soy Carlos Peñalosa, esto es Red Peruana de Noticias, la nueva forma de ver televisión en su programa Carlos Peñalosa en la Red. Hasta la próxima.